En esta mañana, el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 15 al 27, nos enfrenta al punto culminante de la misión en la tierra de Jesucristo. Una misión que no venía de Él, sino una misión dada por el Padre. El reino que se acercó a nosotros, el reino que se acerca a la necesidad, donde su caminar no discriminó, al contrario, su caminar se iba por aquellas vías de las vidas que no tenían oídos ni tenían hombros donde reposar. Este Jesús hizo lo que los gobiernos y los religiosos que tenían el poder no hacían y se hacían de la vista larga. Solo a ellos les interesaba su bien común y su estatus social. Durante la última cena del Señor con los discípulos, sucedieron varias cositas. Número uno, Pedro se negaba a que Jesús le lavara los pies. Y el Señor le dijo, bueno, si no me dejas lavarte los pies, no puedes estar conmigo. Entonces él dijo, pégame la manga de arriba abajo, porque yo voy a dar mi vida por ti. Tal como esta promesa, así también otro de los dichos de Jesús en la mesa, era que uno de los que está en medio nuestro me va a traicionar. Algo que levantó cosquilla en todos, porque ellos se miraban y se preguntaban, ¿seré yo? ¿Serás tú? Así que cada cual tenía lo suyo, ¿verdad? Dentro de ese momento. De hecho, ante esta mesa, en este escenario, es que Judas se levanta porque no aguanta la presión. ¿Cuántos digan conmigo, no aguantamos presión? No aguantó la presión y se levanta y se va, pero no simplemente es que se levanta y se va. Es que se cumple la palabra que el mismo Juan dijo en el capítulo 4, cuando dijo que el Satanás se alejó de Jesús un tiempo, y el tiempo de regreso de Satanás a tentar y a mortificar y a tratar de cambiar la agenda del cielo se da en Judas Iscariote, donde éste viene y se aloja en el corazón de Judas, convirtiéndolo en el traidor, convirtiéndolo en el anticristo, convirtiéndole en aquel que hace lo opuesto de lo que el Señor le había enseñado. Así que dentro del corazón de este hombre ya estaba el contrato con los sacerdotes, con los gobiernos y los romanos para llevar a Jesús apresado. Sin embargo, Jesús seguía la trayectoria, porque cuando usted está seguro en Cristo, no importa la tormenta que se levante a su alrededor, usted permanece firme con lo que Dios ha establecido para usted. Así que Jesús con recurrencia visitaba el Monte de los Olivos para orar y se llevaba a sus discípulos. Y esta noche no fue diferente, no fue la excepción. Y Judas sabía en cualquier lugar dónde podía hallar al maestro para entregárselo a los que habían negociado por 40 monedas de plata. Y es que él iba con recurrencia también a Jesús y él conocía los pasos de Jesús. Ante el arresto de Jesús queda claro y estipulado que nadie lo toma, sino que él mismo se entrega. Cuando llegan a apresarlo, él sale por sus discípulos. Yo creo que usted vaya apuntando esto. Sale Jesús, ve los militares, ve los soldados, y él sale y dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús les responde, yo soy. Es tan poderoso ese yo soy que hace que resuene y que tiemble la tierra, a tal extremo que los soldados cayeron al suelo, porque está hablando del yo soy, del Dios de la vida, del Dios encarnado en Jesucristo, donde se cumple la palabra desde el principio, donde está de frente a los soldados el libertador, el mismo que libertó el pueblo de Egipto, es el que está en esta hora, en este escenario, para libertarnos a nosotros hasta el día de hoy. Queda claro que Jesús está en medio de un momento difícil, pero convencido de que el Padre le asiste. Oiga, y ese que dijo que no quería que lavara los pies, quería demostrar su promesa. Así que inmediatamente que ve a los soldados, el Luquillo diría, saca la guapería para afuera. Y se puso jaco y sacó, le desenvainó la espada y le corta la oreja al soldado Marcos.
Porque él se cree que de esa violencia es que se trata arrebatar el cielo. La violencia que nos habla la Biblia es la violencia de la convicción de la palabra, de la convicción de un Cristo que vive, de un Cristo que transforma, que nos levanta y que nos llama a una nueva oportunidad de vida. Y Jesús se separa y hace uno de los milagros y le compone la oreja a este hombre Marcos. Ay, Dios mío. La historia no deja de sorprendernos. Y tal parece que hay un reflejo de lo que vivimos en estos días en la prensa en Puerto Rico. Llevan a Jesús donde Anás, no porque sea el mejor, sino porque es suegro de Caifás y es el poder detrás del trono. ¿Sabe que hay poderes detrás del trono? Este es uno de los poderes detrás del trono. Y un discípulo, dice el escrito, que 2 discípulos lo seguían. Uno de ellos se entiende, aunque no lo dice, se entiende que es Juan y el otro es Pedro. Pero me da curiosidad porque el escrito nos dice que uno entra al jardín interior de la casa de Caifás, pero el otro se queda en la puerta. Y el que se queda en la puerta es Pedro. Por lo tanto, a mí me hace preguntarme, ¿por qué Pedro se queda en la puerta? ¿Por qué Pedro no entra? Si Pedro ha andado todos estos 3 años con el que es el camino, la verdad y la vida, el que es la puerta, el que es el buen pastor. ¿Por qué este hombre se queda en la puerta? ¿Por qué no podemos entrar al final, a terminar el ciclo? ¿Por qué nosotros que hemos andado en el Evangelio, que hemos creído en este Dios poderoso, nos quedamos estancados en la puerta por miedo, por inseguridades, por temores, por terquedad, por soberbia? ¿Por qué nos quedamos en la puerta? Y Pedro parado en la puerta. Parece que se le olvidó lo que nos decía nuestra hermana Gloria en la reflexión de anoche. Parece que se le olvidó la verdad original. Parece que se le olvidó quién lo había libertado. Parece que se le olvidó con quién andaba. Parece que se le perdió el rumbo verdadero de la santidad y de la deidad de Dios. La indiferencia. Entonces me hace preguntar, ¿dónde está el guapetón que tumbó la oreja? ¿Dónde está el que habla, el fanfarrón, el que dice que sabe? ¿Dónde está cuando en el momento de la crisis no puede entrar y pasar y dejar morir su yo por servir a Cristo? Es interesante, porque algo que también me llama la atención del escrito es que dice que Pedro tenía frío. Y usted dirá, pero es que allá hace un frío pelú. Claro que hace un frío pelú, pero ese frío no es el que yo quiero trabajar en esta mañana. Yo me pregunto, ¿qué temperatura tenemos nosotros y nosotras en esta mañana espiritualmente hablando? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque el texto dice que se quedó en la puerta. Oiga. Y el que entró al jardín se percata, porque cuando somos hermanos y hay unidad de espíritu, yo no dejo a mi hermano atrás. Yo voy y busco a mi hermano para que juntos caminemos de la mano hacia la meta del espíritu. ¿Alguien dice amén a eso? Pues entonces Juan fue y dijo, mira, este es mi amiguito, vamos a entrarlo. Y el muchacho entra cabizbajo, pero dice que estaba frío y de pie. Y eso tiene su connotación, porque si tú puedes estar de pie, pero puedes estar muerto, puedes estar inerte, puedes estar en servicio y no tener el calor que demanda el poder del Espíritu Santo. Puedes estar simplemente estoico parado, pero sin ningún momento de progreso. Y en esta mañana nos llama el Espíritu y nos dice, ¿cuál es tu condición en esta mañana? ¿Cuál es tu condición de seguir o de ser detractor o de no seguir caminando tras el que nos llama para una bendición nueva? Pero que simultáneamente va corriendo el interrogatorio de Anás con Jesús. Y mire qué sarcástico es. Dime, a ver, Jesús, dime, háblame de tu doctrina y de tus discípulos. Y Jesús, por segunda vez,
no habla nada, no menciona a sus discípulos, porque Él no pretende involucrar a los suyos en esto. Y una vez más se para de frente para cubrirnos como el gran altruista que es. Y Jesús, oiga bien, que cualquiera lo confunde con un malcriado. ¿Cuántos adoran a Dios? Jesús le dice, ¿qué sé yo? Pregúntale tú y que ellos te digan lo que han visto y lo que yo he hecho. Y si ahí tú me hallas culpable, tú me enjuicias. Porque lo que pasa es que las protecciones legales de la ley judía fueron todas violadas, violentadas por el gobierno contra Jesús. Se parece a la mujer que dejó el niño de 3 meses enfrente de la casa del papá, que la arrestaron sin hacer las investigaciones necesarias y tuvo que pasar por lo que era la indulgencia y la burla y la crítica del mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde están las mujeres de esta casa? Entonces tienen que bajar la fianza a $1 para que cualquiera lo pague. Para que cualquiera lo pague. Se les olvidó que era mujer, que era negra y dominicana. Eso yo creo que pudo haber sido la connotación que corría en el instante. Lo único que hacía Jesús cuando le contestó Anás era hacer valer su derecho, porque tenemos derecho, pero el derecho que Jesús hacía valer es el derecho que el Padre le dijo, porque fue como cordero llevado al matadero y no dijo palabra. Pero este derecho no me hace a mí mejor que nadie. Este derecho hace que brille la voluntad del Padre que me llamó para este tiempo nuevo. Así que el trabajo de los gobernantes, Él está diciendo, ponte a trabajar, haz lo tuyo, para que puedas demostrar entonces cuán culpable soy yo. Pero ante esos dos escenarios simultáneamente, Pedro sigue confundido. Dígalo conmigo, Pedro el confundido, dígalo conmigo. Pedro, no, hay uno que llaman Pedro el escamoso, pero no es ese. Hablo de Pedro el confundido. ¿Alguien va conmigo? Oiga, Pedro sigue confundido, sigue aparentemente calentándose, pero de pie, pero tenía frío, no se sentó con los demás, era aparte. Ay, aguántate ahí, Tolentino, aguántate, porque es que cuando nosotros hemos conocido al Padre, cuando hemos conocido al Hijo y cuando nos dirigimos por el Espíritu Santo, nada nos puede calentar si no es el poder de su palabra, nada nos hace diferente si no es el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Oiga, esto era una cosa terrible. Este hombre seguía en lo mismo, con inseguridades, con un frío emocional y espiritual. Y se me ocurre preguntar, ¿cuántos de nosotros nos hemos confundido en el camino? ¿Qué nos ha llevado a nosotros a claudicar, a dudar, a retroceder y más que eso, a enfriarnos espiritualmente? En esta mañana, este evento habla de un peso de cruz. De una cruz que duele y era mi lugar. Más que eso, y yo tengo que decir 3 veces ay. ¿Alguien me quiere acompañar? Ay, Pedro. Oiga esto. Cuando hablamos de Pedro, porque yo quiero entrar en el contexto de quién es que estamos hablando. Pedro ha sido uno de los primeros discípulos convocados directamente por Jesús. Y Jesús lo convoca en su área de trabajo, pescador. Y allí mismo le hace el llamado y le dice, ya no pescará más pescos goldfish ni tampoco chillo. ¿Cuántos adoran a Dios? Ya no más chillo ni colirrubia, ahora vas a ser pescador de hombres. Y dice el escrito que inmediatamente lo siguió. Pero este Pedro fue el que estuvo pescando toda una noche y no logró nada, pero en el nombre de Jesús tiró la red y las redes se llenaron de peces. Este es el Pedro que yo les hablo. Les estoy hablando de este Pedro que le dijo al Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas, y anduvo sobre las aguas. Este Pedro fue el que le fue revelado por el Padre que Jesús era el Hijo del Dios viviente, y acertó, no por su gracia, no por su intelecto, sino por una revelación que se le da a aquellos que tienen sensibilidad de espíritu.
Oh, ratalla basoja. Oiga, mientras esto ocurre, las preguntas lo siguen confundiendo. Este hombre sigue claudicando. ¿Qué le pasó en el camino? Pedro sigue en esto, tratando de calentar y no calienta, tratando de ver y no ve, tratando de entender y no entiende. Y vuelven y le hacen dos preguntas más. Aparte de la mujer portera, uno de los que lo ve le dice: ¿y tú no eres de los que andabas con Jesús? Entonces, oiga esto, dice: yo no soy. Aguante eso ahí. Yo no soy uno que andaba con el yo soy. Un detractor, no sé si usted puede entender eso. Eso es para que a uno le tiemble las canillas. Este que dijo yo no soy era el que andaba con el yo soy. Oiga, claudicando a la identidad del reino, claudicando a la identidad de la cruz. Y le siguen preguntando, pero esta vez alguien que sí estaba convencido, pero por la oscuridad de la noche como que le daba su sospecha. Y se le acerca entonces, oiga bien, el primo del soldado Marcos que le cortó la oreja en el huerto, en el monte del olivo, y le dice: pero tú no eres, porque tú fuiste que lo cortaste, tú eres. Y él le dijo: yo no soy. Vuelve a negarlo y dice entonces del escrito, como yo he llamado este sermón en esta mañana: el gallo cantó. Y cuando yo hablo de gallo cantó, no hablo de Pedro Rosanales, para nada hablo de él, para nada. Hablo que el escrito me dice a mí que cuando el gallo canta, canta porque quiere levantar a los suyos. Cuando el gallo canta es porque tiene una nueva alerta, porque tiene una nueva noticia. Cuando el gallo canta es porque anuncia que empezó un nuevo día. Cuando el gallo canta de madrugada, ¿sabe lo que hace? Hace lo siguiente, hace su función de anunciar la buena nueva para usted, que es la misericordia renovada para nosotros. El gallo nos dice en este día que canta: levántate, no retroceda, y anuncia el buen tiempo. Y el buen tiempo no es como me siento, el buen tiempo es reconocer que Jehová es Dios y que está en medio nuestro. Nos dice cuando canta el gallo: tienes una nueva oportunidad, cumple con tu llamado, cumple con el ministerio. No es tiempo de estar a fría, no es el tiempo de eso. Despierta, anuncia la buena temporada que hay en Cristo, aunque te cueste. Cántico del gallo, que es una clara invitación a una vida nueva por el sacrificio en la cruz. Oiga lo que dice el salmista. El Salmo 48 cita: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. El gallo canta aunque nadie lo estimule. El gallo no pone despertador. El gallo, ya originalmente, eso sale de él y fluye. El gallo no espera que nadie le agradezca. ¿Cuántos adoran su nombre? Aquí al frente hay un gallo que canta y no se calla desde las 5 de la mañana y no se cambia. Y nadie le dice: te voy a llevar arroz. Él canta aunque le den arrocito, le den purina o no le den. El gallo hace su función, porque la función delegada al gallo se la dio el dueño de la creación. Así que el gallo no interrumpe su función por nada que está a su alrededor. Al contrario, se esconde, y la gallina coge sus polluelos y también los esconde y sigue su función, porque hay que anunciar que hay un nuevo día en medio de la cruz. Nuestro deber como creyentes es agradar al Dios de la vida por siempre. Y vamos cerrando ya entonces. ¿Qué es esto de negar a Jesús? Negar a Jesús significa negar nuestra verdad. Negar a Jesús significa
que ya no somos cabeza, sino que la corriente nos lleva. Negar a Jesús es que hemos cambiado la mirada de la fe y de la esperanza. Negar a Jesús significa símbolo del pecado que nos lleva al gran rechazo. Negar a Jesús significa que todo cuanto hemos obrado, lo hemos obrado con nuestras fuerzas. Negar a Jesús es rechazar la vocación cristiana. En esta mañana, ante una cruz vacía, ¿ve la cruz vacía? Ante esa cruz vestida de negro, que habla del dolor y la desolación, hoy el Señor nos dice, como a Pedro, que no nos coja de noche, que no nos coja el día, y que este gallo no cante y no nos deje de concienciar de lo que debemos hacer y hacia dónde debemos dirigirnos. Que en esta mañana hay tiempo para despertar a una nueva reconciliación con Dios. Que en esta mañana nos están diciendo, Dios no te ha borrado de la lista, para Dios todavía eres. Por eso es que el gallo canta, por eso es que el gallo canta, por eso es que en esta mañana el gallo resuena, en esta mañana el gallo nos compromete, el gallo nos anuncia, el gallo nos está diciendo no solamente que Pedro negó, sino que nos está diciendo en la condición fría y de pie, triste, desolado que te puedas sentir, cuando oigas cantar el gallo, hay una nueva oportunidad en medio de la casa. Por eso nosotros y nosotras no podemos olvidar de dónde hemos sido rescatados, de dónde el Señor nos ha buscado y cuán grande es su misericordia. Y para cerrar este sermón o esta reflexión, yo tengo que decir la frase: ¡canta, gallo! Incline su rostro ahí donde está y deje que el gallo siga cantando y nos conciencie dónde estamos y dónde debemos estar. Estamos ante el enjuiciamiento de un Jesús que será llevado a la cruz. Incline su rostro y oiga el cantido del gallo.